Leer te da más. Con Paulo Cosín. Diálogo y comprensión lectora. Ahora que vivimos la revolución de la inteligencia artificial, es buen momento para reflexionar sobre dos hitos históricos en el desarrollo humano: el surgimiento del lenguaje y el de la escritura, y de ahí a la lectura, de su comprensión y de su disfrute. En grandes líneas, que esto da para mucho, dos ideas importantes. Hay una gran distancia entre el surgimiento del lenguaje y el de la escritura. Se dice que el lenguaje surgió con el Homo sapiens hace unos 200.000 años y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que llegó la comunicación escrita. Hasta el año 3500 a.C. no se desarrolló el sistema de escritura cuneiforme por los antiguos sumerios en Mesopotamia, como apoyo a las diversas actividades económicas en ciudades cada vez más pujantes. En Mesopotamia, hacia el 2050 a.C., el rey Sulgi alardea: Cuando era joven, estudié el arte de los escribas en la escuela. Ningún noble era capaz de escribir una tableta como yo lo hacía. Asurbanipal, que, siguiendo la costumbre real, se explaya sobre sus propias virtudes y méritos, también dice: He aprendido el secreto oculto del arte de los escribas por completo. Pues bien, hasta el siglo IV a.C. no se conocía la práctica de la lectura privada, porque leer no era un ejercicio muy apreciado ni siquiera por los filósofos griegos. Por ejemplo, Sócrates consideraba que los libros eran ayudas para recordar, pero nunca pensó que fueran más importantes que la palabra para transmitir conocimientos. Es más, estaba convencido de que los auténticos sabios podían prescindir de lo escrito. Por eso advertía a sus discípulos que serían ingenuos si pensaran que recurrir a la escritura podría servir para algo más que para recordar a alguien lo que ya sabe. Solía decir Sócrates que la escritura es algo semejante a la pintura, que parece viva, pero que, sin embargo, no podemos hacerle preguntas, porque permanecerá muda. En el diálogo Fedro, Platón nos presenta a Sócrates narrando, esta vez en un monólogo, la aparición de la escritura. Reinaba en Egipto Tamus, cuando vino a él el dios Teut, y le fue mostrando las artes para que las extendiera a sus súbditos, a lo que el primero preguntaba cuál era la utilidad de cada una. Al llegar a la escritura, le dijo Teut: Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y la sabiduría. Pero no pudo convencer a Tamus, que vio en ella justo lo contrario, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no de verdad. Porque, habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes, en lugar de sabios de verdad. Vemos que para Sócrates la mejor manera de recordar, de llegar al cordis, al corazón, provocar una emoción inolvidable, era el diálogo. E igualmente los romanos fueron un pueblo más proclive a la oralidad que a la escritura. El discurso elocuente era considerado una forma de expresión superior, y esta idea se extendió por todas las provincias conquistadas. Me detengo en este punto de la historia del surgimiento de la escritura para destacar la segunda idea, la importancia del diálogo y la oralidad. De acuerdo con esto, pensemos qué respuesta le daríamos a quien nos preguntara cómo animar a leer a alguien con dificultades para comprender lo que lee.
Podríamos responder con otras preguntas como ¿qué fue antes, el diálogo o la lectura? 200.000 años separan una de otra. ¿Y cuánto dialogamos? El diálogo nos ayuda a pensar. Pensar, según la taxonomía de Bloom, es ser capaz de analizar, sintetizar y evaluar. También implica conocer, por ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo o cómo. O comprender a qué nos referimos y aplicarlo a otros ejemplos. Hay un libro titulado Diálogo creativo, Hablar para pensar en el aula, que utiliza cuentos sufíes que tienen como protagonista a Nasruddin, ese personaje mítico del Islam que aparece en miles de historias, a veces ingenioso, a veces sabio, y que tiene ese sentido del humor que nos capta la atención. La siguiente historia es una de mis preferidas. Una vez, Nasruddin fue de viaje con su hijo y un burro. Dejó a su hijo que fuese montado en el burro. Por el camino encontraron a algunas personas que dijeron: «Mirad a ese chico, la mar de sano. Así es la juventud de hoy día. No tiene aspecto de ser mayor. Su pobre padre es quien debería ir montado en el burro». Al oír esas palabras, el chico se sintió avergonzado e insistió en que él iría andando y que su padre fuera montado en el burro. De manera que Nasruddin se montó en el asno mientras el chico caminaba a su lado. Un poco más tarde, se encontraron con otras personas que dijeron: «Bueno, fijaos en eso. Ese pobre chiquillo tiene que ir andando mientras su padre va montado en el burro». Al oír esto, Nasruddin dijo a su hijo: «Lo mejor va a ser que vayamos los dos a pie, así nadie tendrá queja». De manera que continuaron su viaje yendo los dos a pie. Poco más adelante se encontraron con otras personas que dijeron: «Mirad a esos idiotas. Los dos van andando bajo este sol de justicia y ninguno de ellos va montado en el burro». Nasruddin se volvió a su hijo y le dijo: «Esto te demuestra lo difícil que es prescindir de las opiniones de los otros». Volviendo a la época romana, los oradores se maltrataban con verdadero lujo de injurias. Los mejores discursos políticos y judiciales se publicaban poco después de ser pronunciados. Desgraciadamente, esto es el pan nuestro de cada día en muchos debates políticos. Así que sí, pongamos en valor el diálogo. Y sí, la lectura es inseparable del diálogo. Si bien la escritura tuvo en sus inicios fines administrativos, contables, judiciales o políticos, y más tarde de adoctrinamiento en la Edad Media, finalmente llegó la lectura por placer. Pero de eso hablaremos en otro momento, porque me reafirmo, leer te da más.